Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa de Voces y Visión, que fíjese usted, está imperdible porque el día de hoy conversamos con una figura clave durante la pandemia en Chihuahua. Está con nosotros el doctor Arturo Valenzuela Zorrilla, quien se desempeñó como director médico de la zona norte durante la crisis sanitaria por COVID-19. Su voz fue, en su momento, usted lo recordará, fue guía, fue alerta y también consuelo para uno de los momentos más duros que hemos vivido a nivel mundial. ¿Qué le parece si se queda con nosotros y conocemos los detalles? La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta Y le decía, hoy tenemos un tema sumamente importante porque se encuentra con nosotros un representante no solamente de la acción médica en nuestro municipio a nivel estatal, también por su actuar ante el COVID-19 durante esta crisis que vivimos, pues muchas familias que lamentablemente algunos perdieron, otros pues salimos avantes, pero queremos conocerlo y que nos salude por lo pronto y nos platique. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros, Arturo. Gracias, Nora, muy amable por la invitación. Me siento muy contento de estar nuevamente con el público que estuvimos conversando y estuvimos trabajando durante todo el tiempo de la pandemia. Y pues a todo el mundo le envío un saludo y muchas gracias por su atención. Doctor, para la gente que no lo conoce, tal vez hay todavía gente que no tuvo la oportunidad de estar pendiente de la información que ustedes emitían diariamente a través del gobierno del estado. Y tomando este tema con gran relevancia cada día, conocerlo un poquito, su carrera, sus orígenes, ¿por qué decidió el doctor Arturo estudiar medicina? Cuéntenos un poco de usted. Bueno, vivo en una familia de médicos. Mi papá es otorrino, está en centro médico, mi mamá es médico general, ya está jubilada del ISSSTE. Tengo un hermano que es pediatra, está en El Paso, una hermana psicóloga, una dentista, una nutrióloga, entonces es salud, ¿no? Y a mí me tocó la influencia y el ejemplo de mis padres y bueno, quería tener 3 profesiones, quería ser psicólogo, filósofo y psiquiatra, pero dije, bueno, vamos a empezar siendo psiquiatra y ya si las cosas se dan, pues sigo con mi proyecto, tenía 18 años, entonces... Okay. Finalmente descubro que no es psiquiatría, sino cirugía, y me convierto en cirujano. Hago mi internado primero en el Hospital General, después estudié en México, en Guadalajara la carrera, y luego en México la especialidad, y me vine para acá, para Juárez. Bueno, pues sin duda en este momento los juarenses agradecemos una familia tan dedicada a este tema de la salud y que ya tenía, como dice usted, toda la influencia para estar preparado para este momento. Tal vez históricamente había ya una posibilidad de que usted trascendiera, pero más con esta crisis que le tocó vivir del COVID. Una vez que llega a hacer este nombramiento, ¿cuál era la situación en la que usted estaba cuando llega el COVID-19 a Chihuahua con esta crisis ya declarada? ¿Cuál fue la situación que vivía en ese momento su equipo de trabajo? ¿Qué estaban pasando por el área médica de bueno, el estado? Bueno, estábamos enfrentando un reto muy grande, la salud pública de la zona norte del estado, de lo cual era mi responsabilidad. Pues recibimos muy poco presupuesto para salud. Es más, no había nada cuando recibimos el gobierno, no había ni un peso en salud. No había mucho presupuesto para la zona norte, fue muy complicado. Aún así teníamos proyectos muy ambiciosos, como era el Somos Mexicanos, que quedó muy padre, el Centro de Salud A, que era un basurero, pero uno de los principales era el Centro de Radioterapia. Queríamos que finalmente Juárez tuviera atención en radioterapia, porque tenías que irte hasta Chihuahua a hacer una fila interminable, era la fila de la muerte, porque no te morías antes de recibir la atención, de verdad. Y teníamos otro proyecto muy ambicioso que sí se relaciona con el tema de la pandemia, que se llamaba Líderes Familiares en Salud. Muy bueno, era creo que el mejor de los proyectos, y era tratar de hacer una herramienta con inteligencia artificial para que las familias
tuvieran una guía de hacer un proyecto familiar de salud persona por persona. El adolescente, el niño, el anciano, el adulto, el trabajador, en fin, y que de acuerdo a las necesidades preventivas de salud, cada quien tuviera unas metas que lograr y la aplicación te iba a ir guiando. Ese era muy bueno, porque si hubiéramos tenido eso antes de la pandemia, nos hubiera ido mejor. Aún así llega por sorpresa esta situación de la pandemia y ya había en Chihuahua la perspectiva o la necesidad de entrar al tema de lleno sin preparación, como dice usted, siquiera de educación para la población. Nada teníamos y seguimos teniendo, yo creo que hasta este momento, una baja educación en cuanto a la importancia de las vacunas, de seguir saludando como lo tuvimos que hacer en su momento y de buscar la prevención más que la atención como debería de ser en todos los temas de salud. Doctor, ¿qué hubo en ese momento? ¿Hubo más sorpresa? ¿Hubo más miedo? ¿Más responsabilidad? ¿Cómo llegó a usted este tema? Bueno, nosotros estábamos ante ese reto ya con muchas carencias en los hospitales, carencias de medicamentos, de insumos. Y Juárez, por ejemplo, sufre una doble centralización, Chihuahua y México. Okay. Entonces, para que nos lleguen a nosotros las cosas, tiene que atravesar muchos trámites burocráticos y hay que hacer muchas gestiones todos los días para que a fuerza nos vaya llegando el goteo que nos deja la capital y la Ciudad de México. Entonces, en ese entonces que estábamos con esos proyectos, cuesta arriba, nos cae el tsunami del COVID, que empezamos a recibir noticias el 31 de diciembre del 19, cuando en Wuhan surge esa enfermedad rara, una neumonía atípica, y en China se da el aviso de que hay una enfermedad infecciosa, muy contagiosa, incurable y que pudiera salirse del centro, del epicentro, cosa que sucedió. Y ya para los primeros meses del año, sí, el virus, fíjate Nora, un ente, un ser vivo microscópico, que son 240 millonésimas de milímetro, y se reproduce exponencialmente, viaja en avión y llega aquí en los primeros años del 2020. ¿Meses? ¿En los primeros meses? Sí, perdón, primeros meses del 2020, gracias, Nora. Y bueno, pues nos pone a todos contra la pared, ¿no? Realmente las grandes potencias reciben una dosis de humildad, es... increíble. Finalmente increíble, nos cambió la vida por varios años. Desde su perspectiva, doctor, ¿cuándo fue el momento más crítico para el sistema de salud mexicano? Porque dice usted, ya veníamos arrastrando un déficit de presupuesto, pero ver los hospitales saturados, ver personal agotado, empezar con las intubaciones, ¿cuál fue el momento más crítico? Fue muy difícil, fue desgastante. Desde que supimos que venía un tsunami, porque eso era, y en lo que hicimos conciencia, porque yo era un escéptico de que fuera a ser tan fuerte, ¿no? Pero había gentes salubristas que tenían una visión mucho más aguda y experta, como la doctora Ruiz, Leti Ruiz, como la doctora Mirna Beltrán, que mis respetos. Bueno, pues ellos nos avisaron, vinieron a Juárez y nos dijeron la cosa viene fuerte, y desde ese día, desde que vinieron, empezamos a trabajar a marchas forzadas, sin días de descanso, sin horas de descanso, en ver cómo íbamos a hacer con un sistema de salud desfalcado, con enormes carencias en los hospitales, con una muy pobre educación de salud pública, porque la gente, Nora, cree que la educación pública la da el gobierno. ¿Qué me va a dar el gobierno? Y no es así. La salud pública, el 90% está en casa. El 90% están los líderes familiares de salud. Por eso se llamaba así el proyecto que íbamos a hacer. Porque son los que hacen conciencia de la necesidad que tenemos de prevenir,
¿De qué sirve nosotros comer desordenadamente, quedar muy obesos y después sufrir diabetes, hipertensión, hiperlipidemia, infartos, etcétera, etcétera? Nosotros tenemos que cuidarnos de todas esas cosas. Desde casa. Desde casa. Entonces, bueno, nos empezamos a preparar, tratamos de conseguir lo imposible, que era equipar los hospitales, ver cómo íbamos a reorganizar los hospitales, era cambiar la estructura del hospital para recibir una pandemia. Hacía 100 años que no teníamos una situación de una epidemia así tan grave, tan fuerte, ¿no? Que sabíamos que finalmente íbamos a morir muchos de nosotros, ¿no? Porque ese era el punto, doctor, y perdón que lo interrumpa, ese era el punto donde no entendíamos muchos que no estamos cerca del tema de la salud, del tema médico, que en dado momento es esa enfermedad que, como dice usted, microscópica, podía costarle la vida a cualquiera de los integrantes de nuestra familia. Entonces, el primer consejo que escuchamos como residentes fue, pues, quedarse en casa, usar medidas de protección, cuidar a nuestros niños, cuidar a nuestros ancianos, pero como dice usted, no existía, en ningún momento lo habíamos visto a esa necesidad de cuidarnos realmente desde casa y poner de nuestra parte. Simplemente el hecho, las amas de casa, de tener que llegar a limpiar absolutamente todos los artículos que entraban a nuestra casa, fue agotador, pero fue necesario y fue también la clave para que muchos siguiéramos libres hasta que llegó la vacuna. Entonces, esa necesidad de la salud pública a través de la educación de los que llevamos el hogar. Exacto. Sigue siendo hasta el momento, ¿no? Entonces, pero ya se nos olvidó, doctor. Sí. Y bueno, volvemos a lo mismo, no es el Estado el que nos va a dar, no es los hospitales lo que nos va a dar la salud, no. Es el día a día en casa, la conciencia de salud y la conciencia de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de que nuestra casa se coma bien, se haga ejercicio, no se fume y bueno, otras tantas cosas que permiten a cada uno enfrentar una infección fuerte. Doctor, medidas tan sencillas como evitar la pizza diaria. Por ejemplo. Pues que irle a quitar al niño, ya comiste mucha pizza, ven para acá. No, déjame decirte, Nora. Por ejemplo, medidas tenemos medalla de oro en diabetes en México y en obesidad. Sí. Y también tenemos medalla de oro en consumo de refrescos. Sí. Porque el niño tiene sed y le das una coca. Así es. Y eso es lo peor que le puedes hacer a tu hijo. Acostúmbralo a tomar agua. Tiene sed, necesita agua, no necesita coca. La Coca-Cola tiene más de 14 cucharadas de azúcar cada refresquito. Es un montón. ¿Y qué? Pues te acabas la reserva pancreática, le da diabetes al niño, además de la obesidad, etcétera. Es una de las grandes razones por las que estamos obesos los mexicanos. Por exceso de consumo de bebidas endulzadas como los refrescos. Y los juguitos también, doctor, no se quedan atrás, ¿eh? No, dicen, bueno, pues le voy a dar un Gatorade. El Gatorade es para personas que están haciendo deporte de competición, que eres un maratonista. Bueno, pues te tomas un Gatorade para que no te deshidrates, equilibres ahí tu sodio y el potasio. Pero no se lo das a un niño porque tiene sed. Le digo, son medidas tan sencillas como involucrarnos de lleno en qué le van a consumir nuestros niños, nuestros adultos mayores, nosotros mismos, empezando por nosotros mismos. El ejemplo que está pero difícil. Es difícil, pero no fácil. Imposible. No imposible. Entonces, si estamos lo suficientemente preocupados por nuestra salud, cada día la decisión que tomemos va a ser en razón de eso. No de cómo me veo, no de lo que van a decir, no de lo que van a pensar, cómo me quiero sentir el día de mañana, cómo quiero estar en mi salud el día de mañana. Yo creo que esa es la decisión más importante que tenemos cada día, personalmente y luego para nuestra familia. Entonces, hablábamos de estos momentos difíciles que pasó como la salud pública, pero lecciones también de liderazgo, ¿no, doctor? Lo que nos decía ahorita, doctores experimentados que pusieron vida, corazón y todo lo que tenían en ese momento para salir adelante. A nuestro secretario de salud, el doctor Grajeda, que en paz descanse, 27 de junio del 2020, cumpliendo con su deber, fue contagiado y falleció. Pero él, pues sería como el ícono de todo el personal de salud que falleció. Yo perdí grandes amigos y colegas
porque estuvieron en el módulo COVID adentro, donde te tenías que disfrazar de astronauta, poner lentes y todo, entrar. Enfermeras, gente de intendencia que se contagió y murió en el ejercicio de su salud. Algunos tuvimos la fortuna de no, pero estuvimos muy, muy, muy expuestos y no nos quedaba otra porque nos toca jugar. Es como si eres bombero, pues hay fuego, pues tienes que ir allí, sí. ¿No? Muchos colegas irrespetables, ¿verdad? Se agacharon la cabeza. Muchos hospitales privados que no atendieron a los de COVID. Y me duele porque hay 3. Es lamentable. Sí. Lamentable. Y bueno, pues es algo de moral, ¿no? Es cuando de verdad, cuando están las cosas extremas, en cualquier circunstancia, en el ser humano sale lo mejor y lo peor. Sin duda. Y usted insistió mucho ahorita en la prevención, incluso antes de que hubiera la vacuna, pues fueron las medidas que protegieron a las familias, a los que nos quedamos en casa, a los que respetamos las medidas, pero también la única vacuna que tenemos ahorita para el momento es pues esto, la prevención, en todos los temas. Y estamos en temporada donde muchos ya debimos de llevar a nuestros niños a vacunar y no lo hemos hecho. Pero exacto. La invitación, doctor, ¿qué aprendimos del COVID y qué debemos de aplicar hoy en día para, no solamente para enfrentar una nueva crisis que pudiera darse, nunca se puede descartar, pero en este momento que ya pasó y que valió tanto la pena estar ahí y ver, como decíamos, que médicos, que familias perdieron a seres muy queridos, a seres muy cercanos, ¿qué deberíamos de tener presente el día de hoy a partir de esta tremenda historia que personal y a nivel personal? Claro, bueno, nos deja una lección muy importante a nosotros y una responsabilidad muy grande. La lección es estar preparados físicamente, mentalmente, como pueblo. Tenemos que cuidar nuestra salud, recordar que está en nosotros estar en buenas condiciones de salud para enfrentar cualquier cosa como la que nos pasó. Esta pandemia que acabamos de pasar, que mucha gente como que ya no pasó nada, ¿verdad? Ya, ok, estoy vivo, ya, no me interesa. Qué raro. Pero bueno, esta no es la última de las pandemias. Tenemos un mundo globalizado donde ya lo vimos, un virus puede reproducirse exponencialmente y viajar y en un mes estar aquí con nosotros, invadiendo a nuestros seres queridos, a nosotros, y poniéndonos otra vez en cuarentena. Entonces, si no nos preparamos, si el gobierno, por ejemplo, no tiene programas de salud serios, y aquí es un llamado a los saludristas que están ahorita trabajando en gobierno, en salud. Aquí necesitamos educación, necesitamos un proyecto preventivo de contagio serio, un método de comunicación mucho más eficaz de gobierno con la ciudadanía para una asesoría directa. Necesitamos, por ejemplo, una campaña antitabaco seria. ¿Sabías, Nora, que es la primera causa de mortalidad prevenible en el mundo, el cigarro? Más allá de la suma de todas las enfermedades infecciosas, accidentes, muertes de guerra y suicidio, juntos gana el cigarro. Y dime tú, Nora, ¿dónde está el programa del gobierno federal o estatal o municipal que nos esté alentando a abandonar el cigarro en nuestras casas? Dime tú, ¿dónde está? Doctor. Qué interesante, ¿eh? Sin duda estoy de acuerdo con usted, faltan campañas en todos los temas de salud. Voces y Visión nació con esta necesidad, yo lo he comentado varias veces con nuestros invitados, de promover de verdad a conciencia los temas de salud, temas como este que estamos tocando hoy, las vacunas. Yo creo que en este mes y en esta temporada de los últimos meses son varias las veces que hemos tocado el tema de las vacunas y le agradezco de corazón de veras que se haya dado el tiempo de venir a hablarnos de ello, porque de verdad que es necesario y entender no solamente como población, sino como parte del sistema que somos, que queremos ser un espacio para que médicos como usted, preocupados,
por difundir estos temas y que ya tienen toda esta experiencia, lleven el mensaje a nuestro auditorio. Fíjate, también otro dato bien importante. ¿Quiénes murieron por el COVID? De las 500,000 muertes oficiales de que reportó nuestro presidente, se le deben de sumar cerca de 800,000 más que no se definió por qué murió. Y esto es porque no teníamos la herramienta para certificar que había sido COVID. Okay. Entonces todas quedaban como neumonías atípicas, muchas de ellas así quedaron. Pero sí se sabe que hubo 800,000 muertos, o sea, mucho más de los, o sea, son los 500 que sí se certifica que fue COVID, pero hubo 800,000 casos de muerte no esperada por la estadística en el año. De repente hay 800,000 muertos más que no sabemos de dónde en una pandemia de COVID. Que lógicamente fueron, exactamente. Ahora, ¿quiénes fueron los que murieron? Primera razón de que haya muerto alguien con COVID es enfermedad pulmonar crónica obstructiva, que es el EPOC. ¿Quién te lo da? El cigarro. Los que fumaban. Sí. Segunda, obesidad mórbida y diabetes. Okay. Hipertensión, que también te la da el cigarro. Sí. Y la obesidad. Entonces, fíjate nada más, nuestros salubristas nada más tienen 2 metas importantes que cubrir. Tú en tu casa, en tu familia, tienes 2 metas que cubrir. No fumar y una sana alimentación y ejercicio. ¿Y sabes qué? Estás salvando al 50% de tu gente. Con esas 2 cosas nada más. Qué importante comprender este mensaje, doctor, porque es parte de lo que decíamos ahorita, falta que retomemos las campañas intensas. Claro. Esto es lo que falta. ¿Y qué más faltó, doctor? Bueno, aquí también, de los que murieron, la mayor parte fueron los no vacunados. No quiere decir que no te vas a enfermar de COVID, porque es súper contagioso, o de cualquier otro bicho que nos venga de México, de la India, de las ciudades tan pobladas, ¿no? Que eso es lo que hace que se disperse tanto cualquier organismo nuevo que salga. O sea, si tú te vacunas, no quiere decir que no te vayas a contagiar. Quiere decir que vas a poder defenderte mejor de un virus que te va a dar porque te va a dar. Así es. Entonces, ¿cómo te vas a defender mejor? Te vacunas, comes sanamente, haces ejercicio y no fumes. Y ya. Bueno, pues cosas que parecen aquí muy fáciles, pero que dependen, sí, decíamos, dependen de cada uno y luego de la educación que estamos dando en casa, los hábitos, de lo insistentes que podemos ser en casa con el tema, porque a veces caemos mal, doctor. Créame que caemos mal. No, por favor, no te comas eso. Mira, evita ese alimento, no te hace bien. Caemos mal, pero tenemos que ser parte de la campaña. Claro. Desde casa, insistentes y aunque caigamos mal. Revisar la lista del súper. ¿Qué tantas porquerías compras? Sí. ¿No? Sí. Ve lo que estás comprando. Eso se lo van a comer tus hijos. ¿Por qué? Porque lo ven. Ponle candado, toma, se lo van. Los niños son súper listos. Te van a abrir el candado. Lo más fácil para que sus niños no coman eso es que no lo compren. No lo compres. Exacto, no lo compres. Exacto, que no haya en casa. Si tienes refresco, un montón de refrescos, así vas a esas tiendas de autoservicio que te las dan en paquetotes, se las van a acabar. Sí. Se las van a acabar. Los juguitos también son malos. Los juguitos, los Gatorade, no, nada más las cosas así. Los juguitos también. Los superenergéticos, los Monsters, todos tienen cantidad de calorías extra, que no la quemas porque además estás en el jueguito. Estás allí en el Nintendo todo el día. Sácalos al parque, sácalos a correr, que les pegue el sol. Por favor. No, porque ahí también está la vitamina D que te hace más fuerte también para en contra de infecciones. Doctor, yo quisiera cerrar un poquito con este mensaje que es muy importante, sin afán de apresurarme, del sistema de salud que ya usted lo tocaba. ¿Qué aprendimos en el sistema de salud sobre COVID? ¿Y qué tan preparados estamos para que si, como dice usted, en 5 años regresa un virus? Digo, ahorita tenemos una crisis que es el sarampión y que no se ha podido todavía frenar. Pero qué tan preparados estamos en el sistema de salud de Chihuahua y qué pudiéramos haber aprendido, digo, manejo hospitalario, comunicación social, que ya lo comentábamos,
capacidad institucional. Sí. ¿Hubo aprendizaje, doctor, o necesitamos retomar la urgencia de esto? Híjole, se me hace que nuestras autoridades se deberían de sentar y escuchar a nuestros salubristas, porque eso también pasa, ¿eh? Un salubrista siempre tiene un político que le estorba. Siempre, siempre, siempre. Entonces tiene que estar tratando de convencerlo, ándale, mira, no te van a aplaudir, no vas a cortar listones, pero vas a salvar gente. Vas a salvar gente. Y el otro, pues acá, híjole, pues... ¿Qué me dará más rating? Es que no son ladrillos, sí, y los votos, pues mira, no. ¿Por qué no mejor inauguramos no sé, una clínica? La pintamos de otro color, mira. No. Aquí Entiende, tenemos que sensibilizar a la población, necesita hacer programas preventivos. Tú le apuestas a la prevención y vas a tener un mejor resultado. Por sí, la salud pública, desde el punto de vista de gobierno, es bien complicado. De verdad, bien complicada la salud pública. Entendamos. Y si todavía, por encima de eso, tenemos un político que está ahí desviando la atención, cuando tenemos una meta muy clara y está para allá viendo a ver dónde sale más fotos y esas cosas, es muy difícil. Bueno, pues ahí se los dejamos de tarea, porque aquí en Voces y Visión, doctor, hablamos por teléfono y invitamos a los médicos encargados de las campañas y no hemos tenido respuesta, pero aquí está el espacio para cuando quieran acompañarnos y retomar el tema. ¿Qué enfermedades respiratorias nos deben de preocupar? Es temporada invernal y no, digo, muchos no hemos ido por nuestra dosis de influenza, los adultos mayores, la neumonía, la tosferina. ¿Qué recomendaciones nos puede dar al respecto de estas esquemas que es importante cubrir en invierno? Y que nos decía el doctor Joaquín Cervantes, que nos ha acompañado sobre este tema, no hay sobredosis de vacunas. Entonces no le tengan miedo a la vacuna. Sí, primero que nada, por el amor de Dios, no se pongan a hacerle caso a las redes sociales de teorías de conspiración, que nos van a poner un chip y entonces nos van a escuchar y bueno, cada tontería que es de verdad. No. Las redes sociales tienen su lado bueno, pero híjole, cómo de repente desvían. Ahí tienes comprando a todo el mundo papel del baño. Qué complicado, ¿verdad? O sea, en una pandemia respiratoria, estás comprando, se acabó el papel del baño en todos lados, en el mundo. Dime eso, Nora, ¿a poco en vez del gel, en lugar del gel. En lugar del gel, sí. En lugar de comprarte tu cubrebocas, en lugar de aislarte, en lugar de veras ver cómo prevenir. O sea, bueno, el caso está que sí tenemos que asumir nuestra responsabilidad como líderes en la casa, eso es bien importante, vacunarnos, ¿por qué? Porque la vacuna va a hacer que tengas menos consecuencias si te llegas a contagiar. Y las vacunas se dan gratis. ¡Gratis! Doctor, mucha gente, y ahí yo creo que le voy a dar un punto clave para la gente que todavía está pensando si debe vacunarse o si debe completar sus esquemas de temporada. Luego dicen, es que me cae muy mal la vacuna, pero ¿le caerá peor la enfermedad sin vacuna? No es que te simpatice. Luego dicen, no, es que yo supe de una persona que se vacunó y se murió. Ay, por el amor de Dios, son tonterías. Está la estadística muy clara, las gentes que se vacunaron tuvieron más oportunidades de sobrevivir que las que no se vacunaron. Sí hay reacciones adversas, las hay, pero está cuantificado el porcentaje. Es como si tú compras un boleto para una rifa y compras 10,000 para sacarte otra rifa. Okay. O sea, el boletito ese es pues una reacción adversa de la vacuna. Pero los 10,000 boletos para que no te dé la otra enfermedad, pues es vacunarte. Así es. Y lo vimos. Y eso nos debe de quedar como enseñanza y es nuestra responsabilidad, no tanto del Estado. El Estado te pone las cosas para que te puedas tú defender y te debe enseñar. Por eso debemos de apostarle a la prevención y nuestras instituciones de salud deberían de hacer programas serios anti-tabaco y anti-obesidad. Ese es el mensaje más importante que hoy nos trae el doctor Arturo y le vamos a pedir que lo tome muy en cuenta desde casa. Si usted es ama de casa, si usted tiene allí el control de la familia, si se siente líder de la familia, por favor tome estas recomendaciones en cuenta. Y doctor, muy importante también invitar a nuestro público. Se ha escuchado notas informativas de vacunas que tuvieron consecuencias aquí en Chihuahua. ¿A dónde acudir o qué recomendación tiene usted sobre la vacunación? Nos decía ahorita sobre la importancia de acudir a instituciones públicas. Claro, las instituciones públicas tienen vacunas
que sí son vacunas. Si te vende, por ejemplo, en el COVID, cuando todavía no había vacuna y se empezó a escuchar que la había, algunos que se dicen médicos, empezaron a vacunar gente con agüita y les cobraron una fortuna diciéndoles que era una vacuna anti-COVID. Qué lamentable. Qué lamentable. Las instituciones de salud, eso no pasa, y las vacunas son realmente vacunas y son gratis y están ahí para ti, para que prevengas enfermedades que te pueden llevar a la muerte o a un familiar querido. En caso de que tú eres el líder familiar y no puede ir tu adulto mayor, bueno, ver cómo se le vacuna, pero acercarse a las instituciones de salud para poder estar muy bien armado inmunológicamente y no sufrir consecuencias con las enfermedades infecciosas. Bueno, doctor, ¿qué le parece si llegamos hasta aquí en este programa y le invitamos a dejar un segundo tema que sería con el doctor igual Arturo, sobre las vacunas, la temporada invernal y todo lo que tiene usted que saber acerca de las recomendaciones que nos dejaría el doctor? Agradecerle, doctor, que nos haya venido a platicar su experiencia, porque sabemos que tiene esta posibilidad de recibir las críticas, porque sabemos que muchas personas se fueron en la pandemia, pero ¿cuántas vidas se salvaron? Sí. Hasta el momento no podemos saber. Sin embargo, hubo un trabajo muy intenso, de mucha dedicación. Digo, los que tenemos familiares cercanos o lejanos y que son médicos, entendimos la importancia de su trabajo, entendimos el sacrificio que hicieron de estar cada día ahí, arriesgando su vida, dándolo todo, literalmente todo, por atender su trabajo y a la gente que llegaba para ser atendida. Yo le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted este tema tan importante, tan trascendental a nivel mundial, y que nos deje hoy su experiencia. Al contrario, muchas gracias. Hay que recordar, la pregunta no es si va a haber otra pandemia, la pregunta es cuándo. Entonces, ¿estamos preparados o no? Ahí está, el mensaje es muy importante, y de la experiencia de quien encabezó los esfuerzos para esta crisis sanitaria del COVID-19. Yo lo dejo con esta experiencia, con esta plática. Quédese aquí en el siguiente espacio de Voces y Visión. Nos vemos y nos escuchamos. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presentó